Buenas tardes. Vamos a comenzar la tercera videoconferencia. Esta va a tratar sobre las arritmias ventriculares. Bueno, en principio, las arritmias ventriculares son ese grupo de alteraciones del ritmo que se originan distales a la bifurcación de la DGIS. Entonces, como estos estímulos ventriculares pues no son conducidos por el sistema de conducción intraventricular normal, el QRS será ancho por un mecanismo similar al que ya explicamos de los bloqueos de rama. Este recuerda, pues es un poco anecdótico. Dice, recuerda que siempre que la estabilidad del paciente lo permita, hay que hacer un electro de 12 derivaciones y una tira de ritmo. Entonces, esto es pues bonito porque a veces tú al ver una taquicardia con un QRS ancho, pues te preocupa sumamente, ¿no? Cuando te llaman a la urgencia. Pero sí que es verdad que luego cuando llega el electrofisiólogo y se la enseñas al electrofisiólogo, el último caso reciente que tuve yo de un chico que tenía 24 años, que era un ataque al QRS ancho, que luego fue una taquicardia ventricular, aunque parece sorprendente, pero sí que es verdad que estas clases que doy me ayudaron en el diagnóstico, la verdad. Yo llegué a la sesión con mi electro diciendo esto es una ATV, aunque parezca que no. Entonces es verdad que el electrofisiólogo siempre te dice, enséñame el electro de las 12 derivaciones, ¿vale? Entonces, sin perder los nervios, siempre hay que hacer un electro de 12 derivaciones y luego ya, bueno, pues si está inestable, evidentemente, hombre, ni 12 ni nada, había que hacer una cardioversión eléctrica, si te da tiempo porque está estable, y en este caso este chico lo estaba, y bueno, pues tenía las tensiones bien y demás, pues ya pensar qué actitud es mejor, si tratamiento farmacológico o bien llevar la reanimación, que es lo que hice, darle una cardioversión. Bueno, pues, pero ya teniendo previamente luego, aunque lo transformamos a ritmosinusal, lo cardiovertamos, a la hora luego de hacer el estudio, pues cuando lo ve el electrofisiólogo dice, bueno, pues esto es una taquicardia ventricular rama-rama, que rarísima, ¿eh? Entonces, pues siempre les gusta ver un poco para luego, a la hora de hacer el estudio electrofisiológico, saber dónde tienen ellos que enfocar su rayo, ¿no? Bueno, entonces, pues las taquicardias en general de QRS ancho se clasifican en extrasístoles ventriculares, las ventriculares, extrasístole ventricular, la taquicardia ventricular, el flúter ventricular y la fibrilación ventricular. Dentro de las extrasístoles ventriculares, pues tenemos una clasificación sencillísima en que decimos, según la morfología, ¿cómo pueden ser? Pues tenemos extrasístoles ventriculares polimórficos y extrasístoles ventriculares monomórficos. Polimórficos es que son extrasístoles con diferente morfología y los monomórficos son aquellos que presentan una misma morfología. Y luego, según la periodicidad, estos conceptos ya los conocemos. Cuando dice, está bigeminando. Bigeminando es que tiene un QRS normal seguido por un extrasístole ventricular. El trigeminismo, pues cada 2 QRS normales aparece un extrasístole ventricular, tetrageminismo o cuadrigeminismo, 3 QRS normales y un extrasístole, y los aislados, pues que de vez en cuando, sin ninguna periodicidad, aparece un extrasístole ventricular. De acuerdo. Aquí en esta diapositiva, que es muy bonita, pues tenemos un poquito recogido todo lo referente a los extrasístoles ventriculares. ¿Veis? Esto sería el bigeminismo ventricular, un QRS normal y un extrasístole. Aquí hablaríamos de trigeminismo porque tenemos 2 QRS normales y un extrasístole. ¿De acuerdo? Esto que he puesto aquí ya, pues es para que veáis lo que se llaman los polimórficos. Se distingue bien porque en una tira donde vemos un QRS normales, estamos viendo complejos de distinta morfología, ¿vale? Entonces son extrasístoles polimorfos. Y luego aquí, pues tenemos ese concepto que cuando hay un doblete se llama doblete, pero ya cuando anteriormente decíamos triplete ventricular, 3, y luego ya taquicardia ventricular. Bueno, pues ahora es ya con 3, y en este caso ya más porque es 4, ya hablamos de una taquicardia ventricular no sostenida. ¿Vale? Bien. Esto también es un concepto que hemos oído, que es lo de la pausa compensadora completa. Porque, ¿qué ocurre? Pues tenemos el QRS normal, luego tenemos el extrasístole y luego parece que hay una pausa para volver al QRS normal. Entonces, cuando digamos,
dos QRS normales serían, que están en el medio está la extrasístole, entre ellos dos, son iguales a lo que serían la distancia de dos QRS que fueran dos ciclos normales. Creo que me entendéis porque me he explicado fatal, pero esto es lo que se denomina pausa compensadora completa. Es decir, que imaginamos, este sería el QRS normal y otro normal tendría que aparecer aquí y otro siguiente aquí. Bueno, pues cuando esta distancia es igual a dos normales, a dos distancias normales, pues esto es lo que se llama pausa compensadora completa. Aquí lo veis bien, porque vamos a ver que aquí aparece un QRS, aparece otro, y en el medio aparece una extrasístole. Aquí no hay pausa compensadora completa, aquí no hay ni pausa. Estas son las extrasístoles interpoladas, las que van ahí en el medio de dos QRS normales. Vale. Y finalmente, otro concepto también que conocemos todos, pero que a veces no nos hemos parado a pensarlo, es el concepto de la parasistolia. La parasistolia, digamos, es bueno, yo cuando se lo explico a los pacientes, porque a veces explicárselo a los pacientes pues te ayuda un poco también a comprenderlo a ti, yo le digo, usted tiene la bombilla que luce normalmente, que es la normal, la que tenemos todos, pero tiene otra bombilla que de vez en cuando va soltando un impulso. Bueno, pues en la parasistolia, esa bombilla va soltando el impulso, pues siempre con la misma cadencia. Es decir, vamos a decir, pues cada 2 segundos esta bombilla salta. Por debajo va el QRS normal, la bombilla normal. Entonces, como esta salta cada 2 segundos, pase lo que pase, pues cada extrasístole va a caer donde quiera, donde le toque. Con lo cual, los intervalos de acoplamiento, que es como si dijéramos la distancia que hay entre el QRS previo y el extrasístole ventricular, son diferentes, porque esta bombilla va saltando donde salte. Siempre va a saltar cada 3 segundos y donde caiga. Con lo cual, unas veces va a caer más cerca del QRS, otras veces va a caer más lejos, y otras veces va a caer en el mismo QRS. Y esto es lo que se produce en lo que se llama un latido de fusión, donde habría un latido normal y un extrasístole. Esto es lo que veis aquí con F. Entonces, esto es lo que se denomina intervalos, la parasistolia, intervalos de acoplamiento variable. Los intervalos interectópicos son múltiplos de un denominador común, porque quiero decir que si se produce cada 3 segundos, si aquí faltara alguno, es porque está en periodo refractario. Entonces el siguiente saldría a los 3 segundos y entre uno y otro habría 6 segundos. Entonces eso es un múltiplo denominador común del primero, que serían 3 segundos. ¿De acuerdo? Y luego ya, si coincide con un latido normal, pues tenemos el latido de fusión, que es lo que vemos aquí representado con la F. Bien, esto se denomina parasistolia. Habitualmente, cuando tenemos un foco de parasistolia, aparecen pues 30.000 extrasístoles en un día, ¿vale? Y hasta ahora, con tantas extrasístoles, si es asintomática, normalmente no se hacía nada. Se descartaba patología cardíaca porque esto se puede detectar en niños, en jóvenes, no se hacía nada. Ahora, si son muy sintomáticos, se puede hacer ablación del foco de la extrasistolia. También con estudio electrofisiológico que lo hacen los arritmólogos. Bien, ¿y qué tenemos aquí? Pues una clasificación muy conocida de la extrasistolia ventricular, que es muy difundida, pero importante decir que el valor pronóstico tiene implicación en el infarto del miocardio. Entonces, tenemos un grado 0, un grado 1, 2, 3, 4A, 4B y 5. En el grado 0 no hay extrasístoles ventriculares, el grado 1 son unifocales y poco frecuentes, menos de 30 por hora, grado 2 más de 30 por hora, grado 3 son multifocales, polimorfas, en el grado 4A ya hay dobletes, 4B ya se llamaría 3 o más, que son taquicardia ventricular no sostenida, y luego el grado 5 ya es lo más peligroso, que es el fenómeno de R sobre T, que es cuando esta extrasístole cae sobre una del latido precedente
y esto a veces desencadena una taquicardia ventricular. ¿De acuerdo? Bien, a continuación pasamos a hablar de las taquicardias ventriculares. También tenemos una clasificación, que he intentado buscar así una clasificación más o menos sencillita, en que decimos, bueno, pues podemos clasificar las taquicardias según la afectación miocárdica, llamando primarias o idiopáticas y secundarias. Las primarias son esas que decimos fasciculares, del tracto de salida del ventrículo derecho, del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Secundarias son aquellas que hay una escara, por ejemplo, siempre un infarto, se ha dicho por definición que cuando hay una zona de necrosis da lugar a, es un foco de taquicardias ventriculares. Hablamos también de la miocardiopatía dilatada, es decir, cuando hay una cardiopatía estructural, no tienen escara, pero hay una cardiopatía estructural como es la miocardiopatía hipertrófica. Bien puede ser mediada por drogas, como el síndrome de QT largo adquirido o la digital, las famosas canalopatías, que son sin cardiopatía estructural, son enfermedades arritmogénicas, muerte súbita, asociamos las canalopatías con la muerte súbita, síndrome de QT largo, QT corto, Brugada. Por supuesto, hay alteraciones electrolíticas, como la hiperpotasemia, la hipopotasemia. ¿De acuerdo? Bien, esta es una clasificación según haya una afectación miocárdica, según la duración, que es lo que hemos dicho, que si son en salvas no sostenidas. Cuando hay una taquicardia ventricular que ya es superior a 30 segundos, se llaman sostenidas. Según la morfología, monomorfas, con una única morfología, y polimorfas, con complejos ventriculares de morfología diferente. Y luego ya tenemos la TV incesante, en la que predomina el ritmo de TV sobre el ritmo sinusal. De acuerdo. Entonces, pasamos ahora a la clasificación, atendiendo a la morfología, como hemos dicho, las ventriculares monomorfas, ¿vale? Son aquellas que tienen todos los latidos similares, ¿no? Entonces, aquí tenemos la TV clásica, con un QRS ancho mayor de 0,2 segundos, que es la TV más frecuente, que es la clásica o típica. Y luego hay una TV con QRS estrecho en la cual yo no me voy a meter, porque si ya el otro día considerábamos difícil hacer el diagnóstico diferencial de las taquicardias supraventriculares con QRS ancho versus las taquicardias ventriculares con QRS anchos, pues si hay una taquicardia ventricular con QRS estrecho, pues yo ya no la sabría ni siquiera distinguir, ¿de acuerdo? Porque es una TV con QRS estrecho, con lo cual ya el criterio ese de que todo QRS ancho da lugar a TV, pues ya con QRS estrecho, pues no las, así a priori no las podríamos distinguir, ¿de acuerdo? Luego tenemos el ritmo idioventricular acelerado, que ya hemos hablado un poquito de él, porque es ese ritmo ventricular regular, que es la arritmia propia del infarto, que se origina por debajo de la de His, con lo cual es un QRS ancho, ¿vale? Entre 60 y 100 latidos. Y tengo unos casos, ya veréis, muy bonitos, porque no solamente se produce en el infarto, sino que se produce también en personas sanas, como luego veremos. Y luego dentro de las taquicardias ventriculares polimorfas, pues la que todo el mundo conoce es la de torsión de puntas, porque va cambiando la morfología del QRS. Y como esta la conocemos y la hemos oído hablar de ella, pues esa es la única, así para que sepáis dónde ubicarla en la clasificación. Y bueno, pues aquí tenemos el primer ejemplo, ¿vale? Entonces, si nosotros nos llaman por este electro, bueno, pues por supuesto que si el paciente está inestable y está con dolor torácico y bueno y demás, bueno, pues lo primero es decir que es una taquicardia de ventricular, ¿vale? Es un QRS muy ancho, ¿de acuerdo? Y, bueno, saber que las taquicardias ventriculares monomórficas por la cardiopatía isquémica es la principal causa, con lo cual, si ese paciente tiene antecedentes de cardiopatía isquémica y demás, pues es que nos va más a favor ya, sin saber ningún criterio, me estoy refiriendo, de considerarla taquicardia ventricular. Pero esta taquicardia ventricular, pues no es tan fácil, porque no
no tiene los criterios al uso de ver una taquicardia que yo veo con todos los complejos QS, por ejemplo, en precordiales. Esta taquicardia incluso pues me puede dar el pego, que es lo que pasó el otro día en este chico joven totalmente sin cardiopatía estructural, porque parecía que eras capaz de reconocer aquí complejos como se ven RS y luego eran TV. Esta es una TV que puesta aquí, en este contexto, pues todo el mundo va a decir, sí, es una TV. Sí que es verdad que el complejo QRS es muy ancho y que tiene unas ciertas características que ahora vamos a hablar, ¿de acuerdo? Para llevarnos hacia lo que es una TV. Entonces, ¿cómo sabemos entre este electro, o sea, qué puntos nos dan para decir es una TV? Bueno, mirad, el primero que pongo de frecuencia, ese no nos dice que es una TV. Me refiero, aquí hay frecuencias altísimas de 200 latidos por minuto, como os he puesto los ejemplos el otro día, y son taquicardias supraventriculares, o sea, es decir, no por ser más rápida, orienta hacia TV, con lo cual el criterio de frecuencia no lo empleamos nunca. Y hay otras taquicardias ventriculares que a lo mejor saltan a 150 latidos por minuto y en ese caso, por ejemplo, pues es lo que pasa con algunos pacientes que tienen desfibrilador, que a lo mejor el desfibrilador está programado para dar una cardioversión ante una TV cuando esa TV es de 170 y entonces dice, pero caramba, si tuvo una TV y el desfibrilador no desfibriló, pues porque está programada a una frecuencia superior a lo que salió esa taquicardia. Es decir, que el criterio de frecuencia no nos sirve para distinguir. Pero tenemos otro criterio que a mí me encanta, que es el del eje eléctrico. Entonces, yo no sé, parece que me persigue el eje eléctrico, que ya veis que desde el principio de las clases estamos ahí con el eje, con lo que es el eje derecho, el eje normal, bueno. Hay una cosa que os dije en las primeras clases. Normalmente el 90% de los humanos, vamos a decir, tenemos un eje entre 0 y 90 grados, que sería un eje izquierdo. Y poca gente, así en situación normal, tiene un eje derecho. Ese eje derecho se ve en D1 que el complejo QRS es negativo. Vale, y eso se veía cuando hablábamos del hemibloqueo posterior. Bueno, pues os digo que el criterio del eje eléctrico es para mí uno de los más fidedignos y uno de los que más me persiguen, porque he visto todas las taquicardias que estoy viendo hasta ahora en todas mis guardias y en todas mis consultas y luego otras que veo, es que tienen un eje que si ya miro aquí, en uno, veo un QRS muy negativo. Es decir, que este eje no es normal. Un señor, o sea, vamos a ver, pues ¿qué posibilidades hay de que este paciente que tiene una cardiopatía isquémica encima con este eje? Bueno, pues son unos ejes que se llaman indeterminados, unos ejes muy a la derecha que no sabes dónde situarlos, porque primero dices, ay, pero si parece bloqueo de la subdivisión anterior de rama izquierda, porque está muy a la izquierda, pero no, porque aquí está, el complejo es negativo, ¿de acuerdo? Entonces es un eje indeterminado o extremo a la derecha. Y estos casi siempre son de TV, ¿de acuerdo? Y si ahora cogéis los electros que tengáis por ahí recogidos, que habéis ido guardando de cuando tenéis una TV en urgencias o en alguna de que habéis visto alguna, y os daréis cuenta de que este es uno de los criterios que más se repiten. La duración o anchura del QRS. Pues también se dice que cuanto más ancho es el QRS, más probable es que haya una TV. En general, si el QRS es una morfología de bloqueo de rama derecho, se pide un QRS de más de 140 milisegundos. Y si es de bloqueo de rama izquierda, se pide que el QRS sea de más de 160 milisegundos. Y aquí dice, bueno, es un fuerte predictor, pero tampoco es 100%. Pero bueno, QRS muy anchos, más a favor de taquicardia ventricular. Concordancia. Entonces, ¿qué es la concordancia? La concordancia es cuando todas las derivaciones de V1 a V6 son monofásicas, es decir, con todas la onda R positiva o todas las ondas R negativas. Miramos aquí. Nosotros aquí estamos viendo una onda R, una onda RS, aquí hay un patrón RS, un patrón RS, un patrón RS, ¿de acuerdo? Si os acordáis cuando estudiamos el
cómo iba variando la morfología del complejo QRS, pues sabíamos que había un sitio donde se efectuaba la transición, que era de V3 a V4, porque aquí cambiaba la morfología, la polaridad, y el R se hacía muy grande y la S más pequeña, ¿veis? Entonces, un patrón donde concordante negativo, es decir, que veamos que todas las derivaciones en precordiales son negativas, pues es un fuerte indicador de TV. ¿Vale? Entonces, cuando hay un patrón ya QR o RS, pues ya anula esto que llamamos concordancia. ¿De acuerdo? Luego veremos algunos ejemplos, ¿vale? La disociación AV es cuando vemos por una parte las aurículas y por otra parte los ventrículos. Y esto está muy bien desde un punto de vista conceptual, pero de verdad os digo que cuando yo he visto una TV, es que me resulta difícil distinguir, mira, aquí está la aurícula, mira, esta es la aurícula, que va ahí por su cuenta. O sea, parece que estoy diciendo esta clase así como un poco, tomándome así un poco a broma, pero es que es la realidad que luego pasa en el aspecto clínico. O sea, muy bien, la disociación AV, pues si la veo ya digo, mira, TV, ves las aurículas, están aquí, y veo, pero es que yo luego me es imposible distinguir en esta, me es imposible distinguir aquí dónde están las aurículas. Entonces, bueno, pues yo no sé si es que esos registros pues se hacen a una velocidad, digamos, del papel, que pudiéramos decir, mira, aquí están las aurículas y aquí se ve que van las aurículas. Pero yo muy pocas veces he visto por una parte la disociación AV. Pero bueno, que sepáis que si veis disociación AV, eso es una taquicardia ventricular. Vale. Y luego tenemos ya otro punto, que lo vamos a pasar a la otra diapositiva, que son las capturas. Y es cuando hay una TV y de repente aparece un complejo QRS estrecho, igual al ritmo sinusal. Y eso es que de repente un impulso pues se ha conducido normal. Una momentánea captura de los ventrículos que va a través del nodo. O sea que de repente ahí se ha colado un impulso normal. Eso se llama captura y entonces va a favor de que todo el resto es TV. O sea que estamos ante una TV y ha salido un QRS estrecho normal. Y luego ya, cuando ya llegamos a todo y no sabemos qué es lo que me pasó a mí el otro día, no tengo ese, bueno, tengo ese electrodo, lo tengo por aquí, lo pondré en alguna otra charla, pero no es más diferente al que hemos visto antes, ¿vale? Entonces, un poco con los QRS más estrecho. Cuando ya llegamos a todo eso y ya no hemos sabido si es TV o no, tenemos que aplicar los criterios que se llaman de Brugada, los criterios no de Brugada, sino los criterios de morfología del QRS. Y estos criterios, que están aquí puestos y que no los voy a decir porque ahora vamos a hacer un ejercicio y los vamos a ver, pues son cómo son la morfología del QRS en las derivaciones precordiales. Bien, entonces, un poco aunando todos estos datos, podemos hacer un algoritmo, que es el algoritmo de Brugada, que es el que he utilizado porque es bastante fácil, porque Brugada es español, porque son arritmólogos que conocemos que se dedican al estudio de la muerte súbita, porque ha habido el síndrome de Brugada. Entonces, bueno, pues he elegido el algoritmo de Brugada porque es uno de los más extendidos para el diagnóstico de las TVs. Entonces, el paso 1, empezaríamos diciendo si hay monomorfismo, es decir, que no haya complejos RS en las precordiales. Si no hay en ninguna precordial complejo RS, fuera un QS, ya es TV. ¿Qué pasa? Que es que yo hasta ahora, casi todas las que son TVs, pues que las ve todo el mundo, pues sí, pero las difíciles son estas. Entonces, por ejemplo, aquí ya vemos un complejo RS. Aquí ya no hay monomorfismo, con lo cual no podemos decir así que sea TV. Tenemos que pasar al siguiente paso, porque ahí hay complejos RS. Vale, la duración entre la R, inicio de la R, hasta la S, mayor de 100 milisegundos. Si desde el inicio de la onda hasta el punto más profundo de la S es superior a 100, pues también es una taquicardia ventricular con una gran especificidad. Necesitaríamos una lupa para medir,
porque a veces con la velocidad del papel es difícil. Pero bueno, a ver, daros cuenta que 100 milisegundos equivaldrían a 2 cuadritos y medio chiquititos. Entonces, bueno, tiene que ser muy ancho y sí que se puede medir hasta con la verdadera lupa, ¿vale? Y esto también es un criterio que ya nos dice, vale, TV, no sigáis adelante. Pero si tenemos que seguir adelante, el paso 3 es disociación auriculoventricular. No hablo más que lo que he dicho antes. Si ver las aurículas por una parte y los ventrículos al ritmo que van, pues ya es una TV. Pero a veces es difícil ver las aurículas. Y por último, el paso 4 son los criterios morfológicos de patrones de bloqueos de rama. Y aquí están los criterios morfológicos. Entonces tenemos el bloqueo de rama derecha, que es la TV que he sacado antes, que sería esto, y el de rama izquierda. Yo últimamente, será por casualidad, estoy viendo más TVs con morfología de bloqueo de rama derecha, da igual, casualidades de la vida. Y entonces me doy cuenta de que en V1 cumplen este patrón, que se ve como una R grande así, que no es una R como cuando es un bloqueo de rama derecha que tenemos RSR', sino que es una R aquí monofásica, en V1 y en V6 hay una mini R chiquita y una S grande. Bloqueo de rama derecha, taquicardia ventricular con morfología de bloqueo de rama derecha. Igualmente, este es el bloqueo de rama izquierda. A ver, os lo podéis aprender, ¿vale? Entonces, bueno, pues en V1 incluso parece más de bloqueo de rama derecha, pero es esta morfología. Con esta ondita que es más de 30 milisegundos, con esto que es más de 60, ¿de acuerdo? En V6 esta onda Q, pero bueno, si lleváis una chuletita, porque luego esto, yo lo que veo en los electrofisiólogos es que luego te coges el electro y lo estudias y ya ves el electro de 12 derivaciones y tranquilamente ves hacia qué criterios, entonces ya, pero si no te ves, llevas una chuletita, pues, y se puede ver también, pero bueno, os advierto que la de rama derecha siempre es así y una vez que la veis la quedáis en mente y ya sabéis que es una taquicardia ventricular con bloqueo de rama derecha, ¿vale? Y estos son los criterios morfológicos y a veces tenemos que llegar hasta ahí. Vale, y ahora a continuación tenemos un ejercicio. Este ejercicio es bonito porque, mirad, esta es una TV y no es igual que la de antes. La de antes era una TV con QRS muy ancho. Y esta, aun cumpliendo los mismos criterios, era un poco más estrecha, con lo cual hacía dudar. Esta es muy parecida a la del chico que dije el otro día. Esta era una persona joven, que tampoco tenía antecedentes de cardiopatía isquémica. Entonces, empezamos a pasar el algoritmo de Brugada y al final, pues aquí también vemos RS, con lo cual esto nos parece normal. Es verdad que no cambia como es normal. Es verdad que, fijaros lo del eje, un eje que también tenemos extremo, porque es un eje a la derecha. En D1 vemos una derivación aquí negativa, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero si llegamos a los criterios ya, bueno, podríamos decir, ¿hay disociación AV? Bueno, pues en este electro no, pero en uno que hicimos este señor, pues sí que en uno mis compañeras dijeron, mira, aquí está la disociación AV, no está aquí puesto, porque falta, no sé, pero se veía la disociación AV, ¿vale? Uno de los pocos que se veía. Este podía ser incluso hasta un complejo de captura, que es lo que hemos dicho, de repente un QRS ahí más estrechito que aparece en el medio, y esto va a favor de que esto es TV, ¿vale? Y luego ya al final llegamos a la morfología, y entonces nos fijamos en V1, ¿vale? Esta R grande, monofásica, y en V6, y vemos que corresponde tal cual a una TV con morfología de bloqueo de rama derecha. Y hemos llegado hasta criterios morfológicos. Pero es que la siguiente que aparece aquí es más aberrada, nos asusta más, vemos QS aquí, que ya nos llaman la atención porque el paciente tenía un infarto, ¿no? Un infarto antiguo. Entonces ya tenía sus Qs, sobre estas Qs hace una TV, es decir, que ya esto nos impacta más como si fuera más hacia TV. Vemos lo del eje, seguimos con lo del eje, pero vemos también esa morfología de criterios de bloqueo de rama derecha si es que tenemos que llegar hasta el final. Otra TV, ¿de acuerdo? Bueno, pues os animo a que siguiendo esto, pues hagáis ejercicios y los miréis. Y los electros que podáis ver por internet o que tengáis a mano, pues vayáis aplicando también los criterios de
de Brugada. Esta es la taquicardia ventricular en Torsade de Points, que todo el mundo siempre la tiene en mente porque la ha visto por los libros. ¿Veis que va cambiando como de forma helicoidal, que está asociada al QT largo? Y va cambiando así, que bueno, por supuesto esto es muy grave porque esto degenera al final en FUI parada. Son muy graves. Y bueno, y llegamos aquí a este punto que es, bueno, pero qué dilema saber si esta taquicardia, como os he dicho antes, la de este chico joven que vi el otro día en la urgencia, de QRS ancho, es una taquicardia supraventricular con bloqueo de rama o es una taquicardia ventricular o también es una taquicardia que puede ser las de vía accesoria, las de reentrada auriculoventricular antidrómicas, es decir, que una TV se tiene que hacer el diagnóstico diferencial con estas dos. Vale. Entonces, cuando ya hay un bloqueo de rama persistente, imaginaros, imaginaros que yo tengo un paciente que tiene una miocardiopatía dilatada y que ya tiene un bloqueo de rama izquierda de base en su ritmo sinusal, bloqueo de rama izquierda. Pues si este señor hace una taquicardia supraventricular y se pone a latir a 150, vamos a poner un flúter como explicamos el otro día, pues su QRS es ancho, porque ya de entrada tenía un QRS ancho, ¿de acuerdo? Desaparecerá un QRS ancho con unas frecuencias altísimas y tendremos que obligatoriamente pues ser ágiles y saber si ya tenía el bloqueo persistente, a ver cómo es, ¿vale? Por ejemplo, mirad, si este paciente que lo tengo allá, que es el paciente que os digo, en ritmo sinusal, con un bloqueo de rama izquierda, con un QRS muy ancho, se pusiera en un momento dado a hacer un flúter, pues tendría estos complejos, incluso más anchos, muy rápidos, y no se asustaría, y sería un flúter, no sería una TV. ¿De acuerdo? Y también tenemos aquí este caso, por ejemplo, que asusta muchísimo, porque esta es una niña de 15 años, que acude por palpitaciones, está a 200, un QRS que parece que es ancho. Bueno, pues esta es una niña que tenía un Wolf. Entonces, atención, esta es una taquicardia paroxística supraventricular por reentrada de vía accesoria en un Wolf. El otro día dijimos que cuando en un Wolf la mayoría de las taquicardias conducen con lo que se llama por forma ortodrómica y el QRS es estrecho. Pero hay unos poquitos casos en que hay una taquicardia por reentrada por vía accesoria de forma antidrómica en el Wolf y aparece un QRS ancho. Y entonces esto pues es difícil y asusta mucho. Con lo cual, bueno, pues en este caso lo que ocurrió fue que se dio una cardioversión y luego que apareció la niña en ritmo sinusal con su Wolf de base. ¿Vale? En este caso, si hombre, si la niña está bien, bueno, tiene todavía las constantes, se puede hacer siempre, es regular, estamos diagnosticando una taquicardia, digamos, entre supraventricular con conducción aberrante, se puede poner adenosina, porque la adenosina en el Wolf también se puede poner y a veces te quita la taquicardia. Y si fuera TV tampoco pasaría nada. Entonces la prueba de la adenosina, que vale para todo, también se puede hacer. Aquí, por ejemplo, tenemos otra TV, que es lo que hablamos de la desviación del eje. Bueno, aquí estos complejos ya a mí me preocupan. Yo veo esto y a mí no se me ocurre decir que es una supraventricular, ¿vale? Este caso es muy sencillo porque el complejo QRS, pues prácticamente de aquí parece un flúter, la verdad. Un flúter ventricular estoy hablando. Pero bueno, aquí tenemos lo del eje que estábamos diciendo, ¿vale? Que una desviación del eje extrema nos orienta más hacia una TV. Pero aquí también tenemos esto que digo. ¿Os acordáis que en las primeras clases hablábamos del bloqueo de rama derecha, que se ve en V1, RS', y también de la subdivisión posterior de rama izquierda, que se caracteriza por un eje derecho, y en uno se ve una onda, un QRS negativo. Entonces, si este paciente hiciera una taquicardia supraventricular intranodal, pues también nos iba a asustar, ¿vale? Porque íbamos a pensar que es una taquicardia ventricular, ¿de acuerdo? O sea, para decir que no todo es todo siempre igual, que a todo el mundo le asusta lo mismo y a todo el mundo nos pasaría igual, pues
siendo cardiólogos también, ¿de acuerdo? Bien, esto es para ver los complejos que hemos dicho de captura, que de repente aparece aquí un complejo de QRS estrecho normal, y los de fusión, pues en esos en los que, bueno, pues hay una suma de latido normal y un latido ventricular, que es como una mezcla. De acuerdo. Bueno, a continuación, pues estamos hablando de eso que decíamos de la concordancia, ¿no? Entonces aquí os he puesto dos ejemplos de concordancia. Es que de aquí, de V1 a V6, pues todos son R positivas, ¿vale? O bien ondas QS todo negativos, aquí, ¿vale? Entonces en ese caso es lo que, bueno, es un poco para decir que los complejos QS orientan más, que no hay complejos RS, pues orientan más también hacia TV. No obstante, siempre hay una premisa que decimos en las urgencias, ante situaciones críticas, las taquicardias de QRS ancho son ventriculares mientras no se demuestre lo contrario. Y demostrarse lo contrario es que, por ejemplo, el caso más fácil sería mi paciente de miocardiopatía con el bloqueo de rama izquierda, que yo ya sepa que tiene un bloqueo de rama izquierda porque lo tenga ahí guardado en el ordenador, ahora se pueden ver los electros en los ordenadores, y entonces lo vea y de repente que me haga un flúter y diga, pero es que es igual, pero más rápido, ¿vale? Eso es demostrar lo contrario, pero si no, siempre afrontaremos una taquicardia de QRS ancho como si fuera ventricular. Y hay un algoritmo súper sencillo, que es lo que hace falta, que es el tratamiento, que es este, que es, ¿está inestable? Bueno, pues si está inestable, pues le damos una cardioversión. Y si no, si tiene unas tensiones que te van diciendo, tiene 12,8, el chico está hablando, vamos a hacerle un masaje del seno. Oye, que puede dar la casualidad de que sea eficaz, entonces será una taquicardia supraventricular aberrado. ¿Que es ineficaz? Podemos hacer la prueba de la adenosina. ¿De acuerdo? Y con esa prueba de la adenosina también podemos hablar que puede ser eficaz, y entonces teníamos una TSV, ¿verdad? Hay una TV idiopática que también se quita, pero bueno, iremos estamos diagnosticando, haciendo el diagnóstico diferencial, y si no, pues ya ineficaz TV. Que es inestable, le queremos dar cardioversión, el hombre no ha comido y demás, pues cardioversión. Y si no, tenemos estas dos medicaciones. La miodarona en caso de cardiopatía estructural, procainamida, que ahora se está dando también. Un caso anterior con un paciente con cardiopatía isquémica de otra guardia, le pusimos procainamida y, bueno, aunque era un paciente con una miocardiopatía, la toleró bien. ¿De acuerdo? O sea que la procainamida o miodarona de elección en las TVs. De acuerdo. ¿Y qué tenemos ahora? Pues tenemos ahora esto que me gusta a mí mucho, que es el ritmo idioventricular acelerado, que es la clásicamente vista en la fase de reperfusión, pero que también se ve asociada a un aumento del tono vagal y una disminución del tono simpático, que generalmente es autolimitada, benigna y bien tolerada. Que tenemos el electro, que lo tenemos en un ritmo regular con unas frecuencias no muy altas, entre 50 y 110, con 3 o más complejos ventriculares, un QRS mayor de 120 milisegundos y con latidos de captura y de fusión. Vamos allá con un electro. Este chico era un corredor de maratón y un poco lo podemos, en un corredor de maratón nos preguntamos, ¿pero puede haber un ritmo idioventricular acelerado? Sí. ¿Por qué? Porque está tan entrenado que su nodo sinusal es muy lento. Entonces, como el nodo sinusal es tan lento, digamos que por un mecanismo de protección, vamos a decir que tiene la naturaleza humana, pues sale un ritmo más bajo y entonces sale un ritmo idioventricular, que sería este. Este electro es súper espectacular. Sabéis que yo empleo siempre adjetivos como muy extraordinarios, porque es muy bonito, porque aquí está compitiendo el ritmo sinusal y el marcapasos idioventricular. Cuando se acelera un poco su ritmo sinusal, si este chico se pone a correr y acelera el ritmo sinusal, esto no aparecería, porque esto aparece cuando su nodo sinusal está muy bajo. Y una prueba que hace mi compañero arritmólogo, del que aprendo mucho, la verdad, yo he aprendido muchísimas cosas, es, por ejemplo, decirle a estos chicos así que dejen de entrenar un poco
Y cuando se taquicardizan, pues se ve que esto ya, porque esto claro te aparece en un holter y entonces dices, Dios mío, bueno, pues cuando dejan de entrenar un poquito, porque se están entrenando mucho y su nodo sinusal despierta un poco, pues ya este ritmo no aparece, ¿vale? Esto es el ritmo idioventricular, que son complejos ventriculares, de QRS ancho. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí se veían también los latidos de captura, como era este, hay bueno, que compite, y por ejemplo esto que es un latido de fusión, porque es como un intermedio, con una P, un latido que está ahí una suma, ¿de acuerdo? Bien, y ahora hay un signo que bueno, yo lo cuento porque es por curiosidad, pero que la mayoría de las veces, pues, yo no lo veo, pero bueno, es al contrario. Pero bueno, que hay un signo que es, imaginaros que yo tengo aquí un conejo, es la oreja del conejo, ¿vale? Entonces, si yo estoy mirando a este conejo de frente, pues es que la oreja izquierda, ¿vale? Que la oreja izquierda, que es esto, en V1, esto es como si fueran dos orejas, una y la otra, bueno, hay que echarle mucha imaginación, pues que la oreja izquierda sea más alta que la oreja derecha, pues esto en una R en V1, pues es altamente específica de origen ventricular de los complejos QRS. Como este signo está así descrito, está en inglés, es muy bonito, porque todo signo tiene que llevar un nombre bonito, pues es que os lo he puesto. Pero que si no se cumpliera, pues tampoco, pues yo no pasa nada porque precisamente en otros casos he visto lo contrario. Pero bueno, si este es este signo, ¿de acuerdo? Bueno, y ya finalmente, ya nos quedan muy poquitas diapositivas, nos quedan dos, en que tenemos el flúter ventricular, que bueno, que si vemos esto nos echamos a correr, pues que es una arritmia con QRS ondulados de igual altura, no hay línea isoeléctrica, suelen estar pues a más de 200, 220, una rama ascendente idéntica a la descendente, una frecuencia entre 180 y 250 latidos, muy mal tolerada. Y si no se revierte mediante cardioversión eléctrica, pues suele degenerar en fibrilación ventricular. Y ya finalmente, pues tenemos un ejemplo de fibrilación ventricular, que sería este, que este es un ritmo ventricular rápido, mayor de 250 latidos por minuto, irregular, con una morfología caótica que conlleva una pérdida absoluta de la contracción cardíaca, un paro cardíaco, sin tratamiento es mortal y que hay que desfibrilar. Y ya está, con esta diapositiva, que como veis es una diapositiva bonita porque se supone que este paciente estaban haciéndole un electro, puesto que se han registrado las 12 derivaciones y fibriló en ese momento, o sea, no es una tira, es un electro de 12 derivaciones, con lo cual es difícil, ¿no? Nadie se va a poner en una fibrilación ventricular a hacer un electro de 12 derivaciones, con lo cual electros como estos no se suelen ver, ¿vale? Porque era en ese momento que le estabas haciendo el electro, pues captar esto, ¿de acuerdo? Como se supone yo, este es un final feliz porque entiendo que estaría para hacerse un electro en un sitio, en un centro sanitario, ¿no? Y se le desfibrilaría. Y ya con esto, pues acabamos esta clase que no es tan compleja como parece, que a efecto. Luego, una TV la sabe todo el mundo tratar, porque son dos cosas, el algoritmo de tratamiento es el más importante, que ante la duda, porque o sea, si está inestable, pues nada, no hay más vueltas que cardioversión, pero hay veces que bueno, que tú dices, bueno, mira, el señor viene con esto, está en ayunas, está muy rápido, a ver si se me inestabiliza, y yo soy de las cardiólogas que lo llevo a reanimación y lo cardiovierto, casi siempre, ¿vale? Porque pues digo, si le pongo la miodarona entre que pasa el bolo, al final si pasan 2 horas, el bolo media hora, luego la perfusión hasta que hace efecto, se me puede inestabilizar, ¿de acuerdo? Entonces, yo soy más de cardiovertir, si se puede, cardiovertir eléctricamente, ¿vale? Cada uno luego lleva su manejo
Entonces, pues nada, pero vamos, que las TVs contadas así, pues es una clase a la que todo el mundo se tiene mucho miedo, pero luego es una clase pues sencilla y muy bonita. Y ya, pues nada, bueno, quedamos ya para la última videoconferencia, que esta también es muy bonita con muchos casos clínicos de cardiopatía isquémica y que es la que tendremos la próxima semana. Esta semana ya no tenemos nada, si repasáis todas las vídeos anteriores y ya la siguiente semana daremos la última, que será de cardiopatía isquémica. Y hemos acabado por hoy.